El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que sin la continuidad de la educación de las niñas y la capacidad de trabajo de las mujeres, las perspectivas de recuperación de Afganistán seguirán siendo sombrías. Esto sumado a la pérdida de apoyo internacional, que sería una consecuencia de la crisis de inflación en el mundo, pero también un efecto de la percepción de Afganistán cada vez más como un país que pasa por alto los derechos humanos. Pese a todo, los derechos de las ciudadanas no han parado de retroceder. Mónica Bernabé, periodista del diario Ara, ha estado en Afganistán hace 2 semanas y vivió durante casi 8 años en el país. Mónica, gracias por estar con nosotros hoy en France 24. Las mujeres en Afganistán son violentadas y lentamente eliminadas de la vida pública. En menos de 2 años desde la salida de Estados Unidos ya no son bienvenidas en los colegios ni en las universidades y su participación en los ambientes laborales es cada vez más limitada. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasará en un país que desaparece a sus mujeres de la sociedad? Bueno, pues no puede pasar nada bueno, ¿no? Un país que no puede, pues eso, ¿no? Que las niñas y las jóvenes no pueden estudiar, porque en la actualidad las niñas solamente pueden estudiar hasta sexto de primaria, es decir, hasta que tienen 12 años, y después son expulsadas de los centros educativos. Y también desde este curso escolar las jóvenes tampoco pueden ir a la universidad, ¿no? Eso pues plantea incógnitas de qué va a ocurrir, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Porque actualmente solamente las doctoras mujeres pueden atender a mujeres, a pacientes mujeres. Por tanto, ¿qué ocurrirá si no hay ni tan siquiera un relevo para el sector sanitario, ¿no? Claro, Mónica, ¿y quedan aún mecanismos para verificar de alguna manera la situación de derechos humanos en Afganistán? Bueno, hay que recordar que en Afganistán no queda ninguna embajada occidental, solamente Japón es el único país occidental que tiene embajada y que actualmente sí que hay la presencia de las Naciones Unidas, pero que en cierta manera también se encuentran atadas de pies y manos. Hay que recordar que los recintos de las Naciones Unidas actualmente son vigilados y protegidos por los propios talibanes, ¿no? Realmente la situación es muy difícil. Todas estas restricciones que los talibanes cada vez están poniendo más contra las mujeres también tienen como objetivo presionar a la comunidad internacional para que reconozca al régimen talibán como el gobierno legítimo de Afganistán, ¿no? Es decir, se está utilizando a las mujeres como moneda de cambio, ¿no? Y hay que ver dónde llegará esta situación. Estábamos hablando de las amenazas de las Naciones Unidas de no seguir dando ayuda a Afganistán si no mejora la situación de las mujeres. Nos hablabas tú precisamente de ese chantaje que los talibanes hacen también hacia la comunidad internacional. Pero aunque se cumplan las amenazas de las Naciones Unidas, también de otros actores internacionales, ¿solucionarían estos chantajes la situación actual de las mujeres en Afganistán? Unidas, sinceramente, espero y creo que no se va a hacer realidad, porque también es una manera de presionar al régimen talibán. Si las Naciones Unidas se van de Afganistán, es que ya la población afgana queda totalmente a su suerte, ¿no? Yo creo que la comunidad internacional tendría que reflexionar qué vamos a hacer, ¿no? También por la responsabilidad que tienen los países de la OTAN después de presencia en el país durante 20 años, ¿no? Yo creo que ahora actualmente ningún país está dispuesto a hacer nada por Afganistán. Por tanto, habrá que lidiar con el régimen que hay en la actualidad y que, según parece, va a estar tiempo en el poder, ¿no? Es decir, negociar con ellos para intentar salvaguardar el máximo los derechos de la población y, sobre todo, los derechos de las mujeres. También debo decir que en la actualidad, yo he estado recientemente en Afganistán, he estado trabajando sin acreditación de prensa. Los talibanes no dan permiso de prensa en la actualidad a periodistas extranjeros. No les interesa que se hable de Afganistán, no les interesa que haya información, y ese silencio informativo pues solamente puede tener como consecuencia una mayor impunidad y una mayor vulneración de los derechos de la población afgana. Claro, Mónica, y ahora precisamente hablando de tu viaje a Afganistán, ¿cómo has visto que es la situación del activismo? Si queda cierto activismo, ¿cómo se puede luchar desde dentro de Afganistán, teniendo en cuenta que quizás la ayuda externa, como venimos hablando, cada vez es menor?
Pues el activismo, la verdad es que cada vez tiene más dificultades. En primer lugar, porque se tiene que enfrentar a un régimen completamente armado, con armas que les facilitaron los países de la OTAN a las fuerzas de seguridad afganas y que ahora se los han quedado los talibanes. Eso por una parte. Que detiene a cualquier activista que pretenda presentar resistencia y que además, aunque se hagan protestas, esas protestas no aparecen en ninguna parte porque no hay casi periodistas extranjeros sobre el terreno y los periodistas locales, si intentan informar de esa resistencia, son detenidos, ¿no? Por tanto, realmente esperar que los activistas desde dentro del país puedan impulsar un cambio es muy difícil. Mónica, entonces podríamos decir que quizás los países occidentales están dejando de nuevo a su merced a las mujeres y al pueblo en general de Afganistán. Están dejando de nuevo a su merced el pueblo de Afganistán, pero además yo también reflexionaría qué va a ocurrir con Afganistán. El régimen talibán es un régimen totalmente radical, fanatismo religioso total. Hay que recordar que cuando los talibanes estuvieron en el poder en su primer régimen en los años 90, se convirtió Afganistán en un santuario de terroristas y desde allí se planeó el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Bueno, hay que pensar qué puede ocurrir en el futuro si nos olvidamos de Afganistán y no nos implicamos de alguna manera para poner freno a este radicalismo religioso.